Señor. Gracias, Padre, porque es una oportunidad más para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu maravilloso nombre, Señor. Pues te pido, Rey de los cielos, que sellen mis labios, oh Señor, y que estés tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. Yo te pido, Padre, que esta palabra, oh Rey, no regrese vacía. Que el propósito, Rey, para el cual la enviaste se cumpla, Señor, y demos fruto al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Danos, Rey, oídos para escuchar, mente para entender y corazón, oh Señor, para recibir de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta noche de Ruth y Noemí, una devoción extraordinaria. Y quiero tomar el tema bien importante y es cómo soportar momentos difíciles. Cómo soportar momentos difíciles, porque fíjese que lo que tuvo que pasar Noemí y Ruth pues no fue fácil. Entonces por eso quiero tomar estas mujeres de ejemplo en esta noche, porque son increíbles en su devoción, en su intimidad, en su confianza en Dios, a pesar de todas estas circunstancias por las cuales ellas tuvieron que pasar. Y quiero que leamos lo que dice Ruth 1, versículo 5. Ruth 1, verso 5 dice, Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí se quedó viuda y sin hijos. Y vamos a empezar hablando de las estaciones de la vida de una mujer. Fíjese que era la mejor época. Noemí y su familia, formada por su esposo Elimelec y sus dos hijos Mahlón y Quilión, dejaron su hogar en Belén. Debido a una hambruna en Judá, la familia se instaló en Moab, donde había comida, como leemos Ruth 1:1. Si la época era buena, ellos comían y bebían mientras en su tierra natal pasaban hambre. Fue una estación de abundancia. Y la familia de Noemí se expandió aún más cuando ambos hijos se casaron. Conocieron a sus esposas en Moab. Eran sin duda días prósperos. Fue el peor momento, pero al poco tiempo sonó el toque de difuntos. Primero murió el amado esposo de Noemí y luego perdió a sus dos preciosos hijos. Fue un golpe por partida triple al corazón y vida de esta esposa y madre. Eran los albores de una época difícil. ¿Cómo pudo transformarse algo tan bello en algo tan doloroso? A excepción de las esposas de sus dos hijos, Noemí parecía estar sola en el mundo. Y es que muchas veces nosotros nos preguntamos cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Si todo venía tan bien, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sido tan complicado este tiempo? Así que la pregunta en esta noche es, ¿te has sentido alguna vez como Noemí? ¿Has avanzado alguna vez en lo que se suponía que sería un futuro ideal, una estación de júbilo y bendición, para luego enfrentarte a una época de grandes pérdidas y dolor? Por favor, cuando cambien las estaciones de tu vida y tengas que soportar momentos difíciles, toma en serio estas dos promesas que te voy a dar ahora. Leamos lo que dice Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, verso 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para Blanca, para Carolina, para Marta, para Jackie, para Joana Gallego, Joana Ramírez, para Amparito, para Marisol, para la pastora Marta, para Mónica, para Sonia, para mí y para las que se están conectando después y están viendo esta transmisión después. Dios sabe los planes, mujer preciosa, que tiene para ti. Dios sabe, mujer preciosa, que son planes de bien y no de mal, porque hay un futuro y una esperanza. No olvides esta promesa. Y Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora, la pregunta es, ¿cómo soportamos los momentos difíciles?
¿Cómo lo hacemos? Aferrándonos a aquel que nos ha hecho esas promesas. Como Noemí, preciosa mujer, tú puedes caminar por el sendero de un futuro y una esperanza. ¿Confiando en quién? En el Señor. Sabiendo que tu camino de lágrimas te llevará directamente al descubrimiento de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacerle frente a la tragedia? ¿Cómo hacerle frente a esta tragedia? Sin duda que nuestra Noemí tuvo que hacerle frente a momentos extremadamente difíciles. Pero ella nos enseña cómo enfrentar las tragedias. Sentadas en una mesa con una taza de café, ¿no sería maravilloso? Puedes estar segura que Noemí nos diría, escuchen esto, cuando estés pasando por dificultades, no es el momento de venirte abajo, no es el momento de ceder, no es el momento de desarmarte, de derrumbarte, es el momento de confiar en Dios. Cuando la vida se derrumbó a su alrededor, Noemí, una mujer dedicada a Dios, aprendió a confiar aún más en Él. Con asombro, ella escuchó la noticia de que el Señor había dado nuevamente pan a su pueblo en Belén. De modo que la pesarosa Noemí, la mujer que se había ido de Belén con las manos llenas tantos años atrás, dejó las tierras extrañas de Moab para regresar a la tierra de Judá. Pero el camino a casa era extenso y muchas cosas ocurrieron entre el comienzo, desde Moab y al final Belén. Hubo mucho que confiar al Señor cuando salió del lugar donde había vivido. Presta atención a estas palabras y cambios durante el trayecto. Las dos nueras de Noemí comenzaron el viaje con ella. Noemí les dijo que regresara cada una a la casa de su madre. Noemí se despidió de las dos mujeres con un beso. Orfa, una de las nueras de Noemí, regresó a su casa. Ruth, la otra nuera de Noemí, se quedó con ella. No creo que esto haya sido lo que Noemí esperaba que ocurriera en su vida, pero estaba aprendiendo. ¿Qué hacía esto? Aprendía a confiar cada vez más en Dios. Cuando todos los iban abandonando, cuando su nuera, que de pronto ya pensaba que le iba a acompañar, la fue abandonando, ella ¿qué hacía? Confiar más y más y más en Dios. Ahora confiaba en que Él obraría en su vida a través de personas inesperadas, acontecimientos trágicos y circunstancias difíciles. ¿Cuáles eran las personas? Noemí había dependido antes de su esposo e hijos, pero ahora dependía de Ruth, su nuera solitaria, joven y viuda. ¿Cuáles fueron los acontecimientos? No hay duda de que Noemí hubiera preferido que Dios obrara a través de la vida de sus hombres, pero ahora confiaba en que obraría a través de la tragedia de sus muertes. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Jamás hubiera pensado Noemí que tendría que regresar a Belén sin su esposo e hijos, pero allí se dirigía ahora. El camino era extenso. Tendría que confiar en Dios. No existía ninguna otra manera de hacerle frente a su tragedia. Y muchas veces, mujeres, cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles, nos queremos esconder, nos queremos meter en la cueva, nos queremos dejar achicar porque pensamos que mientras más escondidos, más seguras estamos. Pero yo les digo en esta noche que en el momento de esa circunstancia difícil que pueda que estés pasando, es el momento de confiar más en Dios. Es el momento de levantar tus ojos al cielo y decir, como dice el salmista, alzaré los ojos a los montes. ¿Cuáles son los montes? Los problemas, las circunstancias, cada situación que estás viviendo. Alzaré los ojos a los montes, sobre los montes. A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tú te paras encima de las circunstancias, tú te paras encima de los problemas y crees completamente en tu corazón que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo fue la vuelta a casa de Noemí? A todos nos gustan las reuniones. Los familiares lejanos acuden con regularidad a reuniones de toda la familia. Los amigos se citan para ponerse al día con las novedades. Los escuadrones militares se reúnen y renuevan las amistades de la época de guerra.
Los colegios secundarios y universidades celebran reuniones y eventos para que los graduados sigan en contacto. Miles de años antes, sin embargo, se realizó otra clase de reunión. No fue por elección, no fue por placer y no se la anticipó con alegría. En cambio, fue por necesidad. ¿Qué pasaba? Noemí se iba a casa. Noemí se devolvía a su casa. Como hemos aprendido, Noemí era de Belén. Había dejado ese pueblo con su esposo e hijos, quizá llena de sueños, de un espléndido futuro. Pero sus sueños, ¿qué pasó? Sus sueños se habían convertido en un desastre. El esposo de Noemí y los 2 hijos habían fallecido. Incluso una de las nueras había decidido quedarse atrás. De manera que Noemí estaba regresando a Belén como una viuda con solo Ruth, una devota nuera de una tierra extraña. En las propias palabras de Noemí, ella regresaba a su casa sin nada. Regresaba a su casa sin nada. Noemí, cuyo nombre significa placentera, junto con Ruth, caminó 70 millas polvorientas para regresar a Belén. Cuando sus antiguas amigas le saludaron preguntándose, ¿no es esta Noemí? Ella solo pudo responder, ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámeme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Dios obra, preciosas mujeres, en nuestra vida a través de la gente, los acontecimientos y las circunstancias. Pero tenemos que darnos cuenta también y estar de acuerdo de que Dios nunca desea causarnos amargura, solo desea que mejoremos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué puedes hacer para ser fecunda en esta tierra donde has sufrido, como dice Génesis 41:52? Y quiero que recuerdes entonces estas promesas. Los pensamientos de Dios hacia ti son pensamientos de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y tenemos que saber que todas las cosas obran para bien. Entonces, primero que tenemos que hacer es recordar las promesas de Dios. Los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, porque tiene un futuro y una esperanza. Y debemos también recordar que todas las cosas, así no las entendamos, obran para bien. ¿Qué tenemos que hacer también? Dar siempre gracias. Es imposible tener amargura y agradecimiento a la vez. Entonces tenemos que dar gracias a pesar de que no entendamos lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer también? Orar sin cesar. Aún a través de las lágrimas, la oración es la canción del corazón a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer también? Tiende la mano a los demás. Consuela a todos los que sufren con el mismo consuelo que han recibido de Dios. Casualidad, yo lo escucho todo el tiempo y me imagino que tú también. Fue una coincidencia, pero querida mía, en la vida de los hijos de Dios no existe tal cosa. Solo existe la gran soberanía del Dios Todopoderoso, que cuida a sus hijos y guía sus pasos, a veces de manera obvia, otras no. Bueno, la soberanía de Dios estaba obrando en la vida de Ruth en un momento de gran dificultad. Un día en particular que resultó ser de la siguiente manera. El sitio era Belén. La comida era una necesidad imperiosa. El marco era un campo de cebada. Ruth era la mujer y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a vos, el pariente de Elimelech. Yo les estoy contando el libro de Ruth por pedazos, pero me encantaría que ustedes leyeran el libro de Ruth porque es emocionante. Nuestra Ruth salió en búsqueda de cebada para el pan diario y resulta que fue a parar a un campo que le pertenecía a un hombre llamado Boaz, que resulta que estaba emparentado con su esposo. Eso no es casualidad, esa es la soberanía de Dios. Al salir a buscar comida en su nuevo hogar, Ruth no tenía ninguna guía, ninguna compañía. Estaba sola. Ella estaba sola excepto Dios. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios dirigió sus pasos a un campo en particular que era propiedad de un pariente en particular. Entonces, para avanzar rápidamente en nuestro relato, quiero decirle que vos
terminó siendo el marido de Ruth. Más adelante echaremos un vistazo a esos acontecimientos. Por ahora, maravíllate ante el cuidado, guía, liderazgo y provisión de Dios para su hija Ruth. Al considerar estas casualidades en la vida de Ruth, piensa en esas palabras escritas por el escritor y ministro del siglo XVII, Matthew Henry. Matthew Henry dijo: sabiamente Dios ordena los pequeños eventos y aquellos que parecen todos condicionales sirven su propia gloria y el bien de su pueblo. Muchos de los asuntos más importantes son el producto de un pequeño giro, el cual nos parece suerte o accidental, pero que ha sido dirigido por la providencia con un propósito. Todas las mujeres de Dios experimentan momentos difíciles, pero existe una manera de soportar esos momentos. ¿Cómo? Tenemos que tratar de ver la mano de Dios en todos los acontecimientos. Todas las cosas ayudan para bien. Las coincidencias, los sucesos fortuitos, el azar y los golpes de suerte de la vida. Entonces, si creemos en un Dios soberano y creemos en su amorosa providencia, tenemos que considerar que todo lo que afecta a nuestra vida es parte de su obrar. Todo lo que estás viviendo, aunque no lo entiendas, es un propósito de Dios para sacar lo mejor de ti, porque a través de esas circunstancias, a través de esos problemas, Él está puliendo tu carácter y está sacando el mejor aceite, el mejor aceite. Allí en el lagar, él pisa las uvas para que salga el mejor vino. Allí Él saca el mejor aceite del olivo. Así que necesitamos entender que lo que está aconteciendo, lo que estamos pasando, no quejarnos, no decirle Señor por esto, sino decirle gracias Señor porque sé que tú tienes un propósito muy especial conmigo y ese propósito simplemente se cumplirá. Amén. Entonces, si creemos en un Dios soberano y creemos en su amorosa providencia, tenemos que considerar que todo lo que afecta a nuestra vida es parte de su obra. Así que tenemos que aprender tenemos que aprender en estos momentos a buscar la mano de Dios. Vuelvo y digo Romanos 8:28, creer que Dios obra en nuestra vida en todo lo que afrontamos y todo lo que experimentamos. Confiar en que Dios hace que todas las cosas obren para nuestro bien. ¿Qué tenemos que hacer también? Estar bajo sus alas. Sí, Noemí y Ruth estaban pasando momentos penosos y difíciles. Sin embargo, Dios estaba allí presente, siempre fiel y obrando en los detalles de su vida diaria. A pesar de que los días eran sombríos, el pequeño libro de Ruth incluye sorpresivamente un par de himnos sinceros cantados bellamente por dos personas que buscaron refugio debajo de las alas de Dios. ¿Cuál fue el himno de Ruth? Como mujer dedicada a Dios, Ruth estaba también dedicada a Noemí. A pesar de haberse criado en la nación pagana de Moab, Ruth entregó su corazón y lealtad al Dios de Noemí, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. En su declaración repleta de fe a Noemí, su apenada suegra, Ruth pronunció palabras de extremada devoción que parecen un himno. Leamos lo que dice Ruth 1, versículos 16 y 17. Ruth 1, versículo 16 y 17 dice: iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. El himno de voz también estaba dedicado a Dios. Era un terrateniente. Voz estaba dedicado a Dios. Era un terrateniente y un pariente distante de Ruth. Era un pariente distante de Ruth por parte del padre de su esposo fallecido. Cuando la conoce a Ruth, la bendice y anima en su nueva fe en Dios con palabras que suenan también como un himno. Y ese es de los versículos que más me gustan a mí. Ruth 12, si lo puedes subrayar ahí en tu Biblia, si lo puedes subrayar en tu celular. Ruth 12 dice: que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Yo quiero decirte que aquello que tú has hecho, aquellas obras que tú has hecho, aquellas palabras que has dicho, aquellos momentos en que tú de pronto has extendido la mano pensando que no tiene sentido, pensando que no tiene importancia, más bien
Dios lo escuchó, Dios vio y Dios te dice en esta noche, el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Amparito, Amparito, hay recompensa del cielo, hijo, me dice el Señor. Hay recompensa del cielo para ti. Porque lo que haces muchas veces piensas que no tiene importancia, pero Dios ha tomado cada una de tus palabras, cada una de tus acciones y te dice en esta noche, viene recompensa del cielo porque tú has sabido en quién confiar, tú te has refugiado en el Dios Todopoderoso. Cuando mucha gente dice no, cuando muchas circunstancias dicen no, tú sigues confiando en el Dios que te ha dicho sí. Y la recompensa viene porque Él ha prometido bendecirte. Y verás cómo cada una de esas promesas que te ha dado se cumplirán una a una. Amén. Ahora, qué hermosas palabras. Quizás vos vio a Ruth una mujer que por casualidad entró a sus campos y trabajó con tanto afán en los calurosos campos de cebada para recoger comida para ella y su suegra viuda como un polluelo. La canción describe a Ruth bajo el fuego, bajo el refugio de las alas de Dios, sus alas de protección y seguridad, alas de cuidado, fortaleza y calidez. En las Santas Escrituras, Dios está retratado como una madre que cobija a sus polluelos bajo sus alas. Y vos utiliza esta metáfora para bendecir a una persona que ha colocado toda su extraordinaria confianza en Dios y ha encontrado en Él su refugio. Así que lo que tenemos que hacer es colocar nuestra confianza en Dios a pesar de toda nuestra confianza en Dios, a pesar de que veamos que las puertas se cierran. Claro, a pesar de que muchas veces veas que las puertas se cierran, a pesar de que muchas veces veas que Dios de pronto no te escucha, a pesar de que muchas veces pienses que tu oración ha quedado allí, no pasa del techo, Dios te dice, confía, hija. Confía que yo no te voy a dejar avergonzada, te dice el Señor. Confía que lo que necesitas está en mi altar, te dice Él. Y yo te voy a sorprender. Amén. Y la pregunta es, Noemí confiaba en Dios, Ruth dependía de Dios y vos se fió de Él. Miren esto. Noemí, miren las palabras, un hombre que seguramente sabía las escrituras y un hombre que usó una metáfora espectacular para decirle a Ruth quién era ella en Dios. La pregunta en esta noche es, ¿confías tú en Dios y solo en Dios? ¿Confías tú en Dios y solo en Dios? ¿Dependes enteramente de aquel que protege y abastece a los suyos? ¿Descansas bajo sus alas de amor? Querida compañera, en el sufrimiento, Dios tu Padre Celestial es responsable de protegerte. Amén. Tu responsabilidad es confiar en Él y descansar bajo la sombra de sus alas. Descansar bajo la sombra de sus alas. Querida, tú y yo tenemos que constantemente aprender de las mujeres mayores, tanto de las que se encuentran en la Biblia como de aquellas presentes en nuestra vida diaria. Ellas han ido delante de nosotras, han avanzado a grandes pasos en la vida, trazan el camino, nos muestran por dónde avanzar y nos enseñan la voluntad de Dios para nuestra vida. Y creo que la siguiente lista podría ser una especie de control para soportar los momentos difíciles. Son lo que nos enseñan dos extraordinarias mujeres de la Biblia, Noemí y Ruth. Si las puedes anotar, sería maravilloso. Las cosas cambian, pero Dios no. Las cosas cambian, pero Dios no. El sufrimiento es parte de la vida. Dios obra en tu vida a través de personas, acontecimientos, circunstancias e incluso casualidades. Cuando lleguen las aflicciones, busca y planea responder de una manera santa, llena de fe en la fortaleza del Señor. Cree en las promesas de Dios. Cree en las promesas de Dios y aliméntate de su verdad, consuelo y fortaleza. Cerciórate de que tu canto se eleve por encima de tu dolor.
Y date cuenta de que puedes descansar en todo momento que lo desees bajo las alas de Dios. Wow, podemos descansar cada momento que lo deseemos bajo las alas de Dios. Entonces, ¿cómo disfrutar las bendiciones de Dios? Quiero leer lo que dice Ruth 2, versículo 20. Que el Señor lo bendiga. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. ¿Qué harías tú si fueras viuda? Si hubieran muerto tus hijos, tu nuera fuera tu única compañía y necesitaras comida. Esto es exactamente el aprieto en que se encontraba Noemí cuando regresó a Belén con su nuera Ruth. Demasiado avanzada en años para trabajar, Noemí tenía que depender enteramente de Ruth para las cosas básicas de la vida. Eran momentos muy difíciles. Ruth tenía que recoger cebada de los campos ya cosechados. La ley de Moisés estipulaba que todo grano que cayera de la mano de los cosechadores cuando traían los cultivos podía ser recogido por los pobres. Esta ley había sido hecha a la medida justa de gente como Noemí y Ruth. Una bendición de Dios, pero hay más. La bondad del Señor más allá de la ley. La bondad del Señor estaba obrando de diversas maneras. Sin saberlo, por el plan soberano de Dios, dio la casualidad que Ruth entró en el campo de un pariente llamado Boaz. Este hombre comenzó luego a apoyar a Ruth y Noemí, dándole extensos privilegios a Ruth para que cosechara sus campos junto con comida, granos y protección adicional. Cuando Ruth le informó a Noemí sobre estos actos de bondad de parte de Boaz, el corazón de Noemí se alegró por primera vez en muchos meses. La esperanza y el gozo se abrieron camino a través de la amargura y desaliento que la habían invadido. Su boca se abrió para ofrecer una alabanza. ¿Qué dijo ella? Que el Señor lo bendiga. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. En la frialdad de su corazón comenzó a aparecer un destello de comprensión del plan soberano de Dios para su vida, de su amor constante y su misericordia que se derramaba sobre ellas mediante voz. Amor mutuo. Todo el mundo se pregunta qué fue lo que ocurrió en la vida de nuestras dos valientes mujeres dedicadas la una a la otra. ¿Qué fue lo que ocurrió? El escenario es algo curioso, incluso cuestionable. Sin embargo, era una manera más en la que Dios estaba obrando y activamente bendiciendo a Ruth y a Noemí. Conocemos muy poco sobre las costumbres del pequeño pueblo de Israel donde ellas vivían, pero el capítulo 3 del libro de Ruth nos da algunas claves muy interesantes. Así que por favor sígueme. Al contemplar las acciones de esta suegra y su nuera, presta atención a cómo se amaban la una a la otra. Se cuidaban y buscaban lo mejor para ambas. Noemí deseaba lo mejor para Ruth. Noemí notó el respeto incipiente entre Ruth y Boaz y no hay duda de que vio un futuro esperanzado para Ruth como mujer casada. Por tanto, esta mujer mayor y sabia enseñó a la más joven las costumbres de su tierra, costumbres para asegurar un marido. Noemí le dijo a Ruth cómo debía lucir. Le dijo, báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. ¿Y cómo conducirse? Cuando se vaya a dormir, vas, le destapa los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y Ruth deseaba lo mejor para Noemí. Entonces, a esta altura de las circunstancias, Ruth sabía que vos podía y deseaba proveer lo necesario para la anciana y necesitada Noemí. También Ruth deseaba esa seguridad para Noemí. Por tanto, la mujer más joven siguió obedientemente las instrucciones de su suegra para proponerle matrimonio a Boaz. ¿Ella qué le dijo? Haré todo lo que me has dicho. Eso está en Ruth 3, versículo 5. Una mujer ejemplar. Para ponernos al día, recuerda que Ruth no era de Israel. Ruth era moabita, o sea que Ruth no tenía ni idea de las costumbres del pueblo de Israel. Ruth todo lo que tenía que hacer era ponerle cuidado a su suegra y aprender de ella. Dios pone a tu lado personas que te quieren instruir, que te pueden enseñar y que te pueden guiar en ser cada día mejores. Necesitamos buscar buenas mentoras, mentoras que nos acerquen más a Dios, mentoras que nos muestren el camino, mentoras que nos aconsejen, que nos guíen y que a través de su experiencia nos muestren
cómo es servir. Ruth no era judía, Ruth era pagana. Ruth no tenía esposo, era viuda. Sin embargo, había dejado atrás su tierra natal, su familia y su religión para seguir a Ruth de regreso, para seguir a Noemí de regreso a Belén. Para seguir a Noemí de regreso a Belén. Ella había dejado todo para seguir a Noemí, todo. Ella creyó, ella sabía que la bendición estaba siendo obediente a su suegra. Y Ruth 2:11 dice algo bien lindo. Dice, cuando vieron su arduo esfuerzo, todos percibieron su preocupación por su suegra viuda. Leamos lo que dice Ruth 2, versículo 11, por favor. Ruth 2, verso 11. Vamos a leer un momentico lo que dice Ruth 2, versículo 11. Ruth 2:11 dice, sí lo sé, respondió vos, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Como le dijo vos el terrateniente, todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. La palabra ejemplar describe tanto a Ruth como a la mujer de Proverbios 31, verso 10 al 31. En su asombroso parecido, ambas comparten al menos 8 cualidades. Leamos lo que dice Ruth 3, versículo 11, por favor. Ruth 3, verso 11, dice, ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces, estaban dedicadas a su familia. Miramos las características de Ruth y la podemos comparar con la mujer de Proverbios 31, del 10 al 31. La primera es que estaban dedicadas a su familia. Eso lo vemos en Ruth 1, versículo 15 al 18, y está en Proverbios 31, del 10 al 12 y el versículo 23. Se deleitaban en su trabajo. Lo vemos en Ruth 2 y en Proverbios 31, 13. Trabajaban con diligencia. Está en Ruth 2:7, Ruth 2:17, Ruth 2:23, y está en Proverbios 31, está en Proverbios 31, 14 al 18, 19 al 21 y 24 y 27. Pronunciaban palabras piadosas. Lo vemos en Ruth 2, versículo 10 y 13, y Proverbios 31, 26. Dependían de Dios. Ruth 12 y Proverbios 31, 25b y 31, 30. Se vestían con esmero. Ruth 3:3 y Proverbios 31, 22 y 25a. Eran discretas con los hombres. Ruth 3, del 6 al 13 y Proverbios 31, 11 y 12 y 23. Bendecían a los demás. Ruth 4, 14 y 15 y Proverbios 31, 28, 29, 31. Te pido que ores, mujer, y pidas a Dios que obre cada una de estas piadosas virtudes en tu vida y tu corazón, para que toda la gente de tu pueblo pueda ver que tú también eres una mujer ejemplar. Un hombre ejemplar, tanto Ruth como la mujer de Proverbios 31 eran mujeres ejemplares. Mujeres ejemplares. Pero no solamente eran ellas, también vemos que vos era un hombre ejemplar. ¿Sabías que el libro de Ruth detalla también las cualidades del hombre ejemplar? Ese hombre era vos, un terrateniente muy laborioso que se convirtió luego en el marido de Ruth. Toma nota de la lista de virtudes propias de Dios que exhibe la vida virtuosa de vos. Escuchen esto. Vos era diligente. En Ruth 2:1 a vos se le describe como un hombre rico. ¿Qué significa esto? Vemos que maneja sus bienes con cuidado y esmero. Vos era un hombre amistoso. Lo vemos en Ruth 2, versículo 4 y versículo 8. Vos saludaba a sus trabajadores con calidez e incluso le dio la bienvenida a la extraña llamada Ruth. Vos era misericordioso. Al ver a Ruth trabajando, vos preguntó sobre su situación y obró a favor de ella. Eso está en Ruth 2, versículo 7. Era piadoso. Vos le pidió a Jehová que bendijera a Ruth a cambio de sus cuidados por Noemí. Eso está en Ruth 2, versículo 12. Era alentador.
Vos señaló las cualidades de Ruth y habló de ellas para darle ánimo. Está en Ruth 2:12 y en Ruth 3:11. Era generoso. A pesar de que Ruth necesitaba comida y estaba dispuesta a trabajar para conseguirla, vos le dio una cantidad extra de alimentos. Eso está en Ruth 2, versículo 15. Era bondadoso. Cuando Ruth le contó a Noemí cuán considerado había sido vos con ella, su suegra le dio gracias a Dios por la bondad que les demostraba a ambos a través de vos. Eso está en Ruth 2, versículo 20. Era discreto. Vos exhibió una sabia discreción al enviar a Ruth a casa antes del amanecer. Eso está en Ruth 3, verso 14. Era fiel. Guardando su promesa, Ruth, vos subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí para esclarecer la situación y poder casarse con ella. Eso está en Ruth 4, versículo 1. Por eso le digo que lean el libro de Ruth. Y la pregunta es en esta noche, ¿acaso eres soltera? Busca estas cualidades en el hombre con el que busques casar. No acepte menos que un hombre ejemplar que sea piadoso, diligente, fiel, amoroso, discreto, bondadoso, alentador, misericordioso. Amén. Fiel. Eres casada, recuerda apreciar, alabar y orar por estas cualidades en tu amado esposo. Eres madre, asegúrate de inculcar estas cualidades en el corazón y la mente de tus hijas, tus pequeñas Ruth, y tus hijos, tus pequeños vos. Señala a tus hijos las altas normas de Dios y enséñales a aceptar su voluntad. Capacita a cada uno de tus hijos para que sean hombres ejemplares y a cada una de tus hijas para que aprecien al hombre que posea virtudes y dosis. Y quiero hablarles también del corazón de una abuela. Como abuela de dos pequeños menores de 6 años, no puedo resistir la tentación de añadir esta sección. Como hemos visto durante su vida, Noemí pasó de una existencia plena de gozo a un valle de sombras. Pero bendito sea el Señor, Dios no dejó abandonada a Noemí en su valle de desesperación y desesperanza y vacío. La bendijo con un nieto y ella recuperó su felicidad. Como tiene que haber disfrutado la calidez de un amor y una vida floreciente, cuando tomó al niño, como dice Ruth 4:16, tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y a medida que Dios comenzó a desarrollar en ella el amor de una abuela, ¿qué le significó a ella la llegada del pequeño Obed? La continuación de la herencia de su esposo muerto. Una persona a quien amar después de haber perdido a sus 2 hijos. Un niño a quien cuidar y servir como nodriza. Un nieto que ayudaría a sustentarla en su vejez. Un renovador de vida y una esperanza para el futuro. El rol de la abuela es un gran privilegio que Dios le otorga a las mujeres. Y cuando hables con una abuela, estate preparada para sus cuentos deslumbrantes y cantidad de fotografías como me pasa a mí. Amén. Yo a todo el mundo le muestro la foto de mis nietos. Yo me gozo hablando de ellos. Ser una abuela le brinda a estas benditas mujeres nuevas oportunidades, desafíos y responsabilidades. El corazón de toda abuela piadosa está dedicado a las prácticas enumeradas a continuación. Si tú eres una abuela, ¿la estás poniendo en práctica? Si no lo eres, ora por tu propia abuelita, da un ejemplo piadoso, recuerda todas las ocasiones importantes. Siempre ama a los padres de tus nietos, pase lo que pase. Nunca demuestres favoritismos, desarrolla una relación personal con cada uno de tus nietos. Y es que los nietos son estrellas en la corona, son corona de las abuelas. El Proverbio 12, verso 4 dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo. Y nuestra Ruth era una mujer de carácter virtuoso. Se casó con un hombre llamado Boaz, un hombre de carácter ejemplar. El día de su boda fue maravilloso, pero aguarda, la unión de esta noble pareja comenzó un linaje de descendientes que amarían a Dios, que amaron a Dios. Gracias a su matrimonio, un linaje maravilloso y piadoso se extendió a través del tiempo hacia la eternidad. Cada uno de sus descendientes se convirtió en otra estrella más en la corona de virtud de Ruth y Noemí.
Toma un momento para mirar estas gemas en la genealogía de Ruth y Boz. Así que este es el linaje de Boz. Boz fue el padre de Obed. Como dice un erudito de la Biblia, a través del nacimiento de Obed, Dios entretejió la vida de Ruth intrincadamente en la trama de la historia de su pueblo. Ella se convirtió en el linaje escogido del cual más adelante nacería el Salvador del mundo. Entonces, Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Tal como le ha profetizado Isaías, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Esto está en Isaías 11, verso 1. Que ese retoño, ese vástago fue el Señor Jesucristo. Isaí fue el padre de David. La esperanza de un rey y un reino mesiánicos se cumplió en el Señor Cristo Jesús a través del linaje de David, su padre Isaí y su abuelo Obed, hijo de Booz y Ruth. Y viene Jesucristo. El árbol genealógico de la familia, a la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, incluye los nombres de Booz, Obed, Isaí y David. Eso está en Mateo 1:1 y versículos 5:6. La pregunta es, ¿tienes acaso hijos o nietos? Si es así, son preciosos tesoros, estrellas en tu corona, bendiciones de Dios. Ora por ellos fervientemente. Anímalos en el Señor poderosamente. Asegúrate de que conozcan a Jesús abundantemente. Apoya su crecimiento espiritual con todo tu corazón. Y al volver a echar una mirada al pequeño libro de Ruth, solo podemos maravillarnos de la obra llena de gracia de Dios y de las abundantes bendiciones que volcó sobre las dos viudas necesitadas, Noemí y Ruth. Noemí y Ruth. Ellas a su vez volcaron su vida en los demás y recibimos muchos mensajes de ambas. Ambas sufrieron muerte y pérdidas. Ambas creían en Dios. Se amaban la una a la otra. Ruth trabajó en el campo. Noemí aconsejó a Ruth. Ruth compartió al pequeño Obed. Noemí ayudó a criar a Obed. Entonces, ¿cuál fue el primer mensaje que quiero dejarles en esta noche? El primer mensaje que quiero dejarles es: busca la bondad del Señor que se extiende a ti a través de las buenas obras de los demás. Y repito, busca la bondad del Señor que se extiende a ti a través de las buenas obras de los demás. Segundo mensaje, extiende la bondad del Señor a los demás a través de tus propias buenas obras. Dos mensajes. Busca la bondad del Señor que se extiende a ti a través de las buenas obras de los demás y extiende la bondad de Dios, del Señor, a los demás a través de tus propias buenas obras. De tus propias buenas obras. Recuerde que la fe sin obras es muerte. Ese es un pensamiento que debes colocar sobre la pileta de lavar los platos, sobre la puerta del refrigerador, pegar a tu computadora o al espejo del baño. Y esto es lo que quiero decirles. El verdadero servicio es el amor vestido con ropa de trabajo. Repito, el verdadero servicio es el amor vestido con ropa de trabajo. Tanto Ruth como Noemí eran mujeres que poseían muchas virtudes, pero quizás su distinción más sobresaliente fuera su corazón de sierva. Ambas servían constantemente a la otra, y como estas dos extraordinarias mujeres, tú le puedes poner las ropas de trabajo del amor. ¿Y qué tienes que hacer? Servir a los demás primero. Todo comienza con la decisión de servir a los demás. Y Jesús nos da un modelo de esta actitud de su corazón, ya que no vino para que le sirvan, sino para servir. Segundo, servir a tu esposo. La palabra de Dios es clara al respecto. Hagan lo que haga, dice Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, incluso servir a su esposo, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Tercero, servir a tus hijos. Como dice una conocida placa que se coloca en las cocinas, aquí se prestan servicios divinos 3 veces al día. Es verdad que no es solo cada comida preparada, sino que cada prenda lavada, cada habitación ordenada y cada piso barrido es amor en acción. Cuarto, servir en tu iglesia. Casada o soltera, puedes ejercitar tu corazón de sierva en tu iglesia. Siempre hay comida que llevar a los necesitados, bancos de iglesia que aprovisionar, sillas que ordenar y clases de escuela dominical que enseñar. Servir a todos.
El Nuevo Testamento señala el servicio que brindan las mujeres piadosas, las que dan a los extraños un lugar donde quedarse, las que lavan los pies de los creyentes, las que ayudan a los que sufren y aprovechan toda oportunidad para hacer el bien. Únete a sus filas, que tu corazón sea el corazón de una sierva y que transmitas la bendición de Dios a los demás. Que transmitas la bendición de Dios a los demás. Necesitamos entonces pedirle al Señor tener un corazón de sierva. Entender que el verdadero amor está en servir. Entender que yo recibo el amor de Dios a través de las personas que hacen buenas obras conmigo, pero yo extiendo estas buenas obras sirviendo a los demás, llamando a los demás como Dios me ama, llamando a los demás como Dios quiere que lo haga. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Yo bendigo en esta noche cada una de tus preciosas hijas, Señor. Yo no conozco la necesidad que ellas puedan estar pasando ahora, pero tú sí, Señor. Y yo hoy delante de tu altar las pongo, Señor. Yo pongo sus vidas, yo pongo sus necesidades, yo pongo aún, Señor, esos deseos más profundos, Señor, creyendo firmemente, Señor, que tú concederás cada uno de ellos, Padre. Yo bendigo la vida de Marisol, de Amparito, de Carolina, de Jacqueline, de Luz Karime, de Joana Gallego, de Joana Ramírez, de Sonia, de Blanca, de Marta, de la pastora Marta, de Juliana, de Milena, de Natalia, Señor, de mi hija Judith, mi hija Natalia, de Luz Ángela, de Karen, Señor, que hoy está invitada acá, bienvenida Karen, de Gloria, de Alicia y de Mónica. Tú las conoces, Padre. Tú sabes lo que ellas están viviendo en estos momentos. Tú sabes, Señor, aún la frustración que pueda haber en el corazón de algunas de ellas, Padre, porque han esperado de pronto por algo y una respuesta y simplemente no ha llegado. Pero también sabes cómo muchas de ellas están felices por lo que estás haciendo con ellas, Padre, que a pesar de las circunstancias, tú has estado allí y no nos ha faltado nada. Yo bendigo sus vidas. Yo pongo delante de ti su casa, su familia, su trabajo. Padre, aún su salud, Señor, la pongo delante de ti. Te pido, Señor, que traiga respuestas a cada una de esas peticiones, Señor. Y que así como Ruth, Señor, y Noemí nos enseñaron tanto en esta noche, podamos ser ejemplares, mujeres ejemplares. Que cuando nos vean digan, yo sé que todo el mundo hará lo que tú digas porque saben que eres mujer virtuosa. Y esa es mi petición en esta noche. Que podamos cultivar cada una de estas cualidades que tenían estas mujeres, Señor, para poder, Señor, brillar con la luz que tú nos has dado, Jesús, y ser testimonio de vida por donde quiera que vayamos, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, Rey, y la honra, y te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, y te pido que no regrese vacía, Señor. Aún oro en esta noche por las mujeres que lo van a ver, Señor, después. Padre, yo no las conozco, pero tú sí, Señor, y te pido, Padre, que concedas cada uno de los deseos de sus corazones también y que suplas cada una de sus necesidades en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén.